Bueno, mi nombre es Alicia Cuartara, yo soy docente del área clínica médica de la Facultad de Ciencias Médicas y soy médica hematóloga, pertenezco al servicio de hematología del Hospital Provincial del Centenario. Hoy vamos a hablar de los estados trombofílicos. Bien, primero vamos a definir lo que es un trombo. Trombo es la presencia intravascular de material fibrinoplaquetario, que a su vez va a tener un variable contenido de los otros elementos formes de la sangre, como son los hematíes y leucocitos. El trombo puede formarse como una respuesta fisiológica a la injuria de la pared del vaso. En ese caso sería un trombo hemostático que trata de cohibir el sangrado. Mientras que cuando existe la formación de un trombo como consecuencia de la activación patológica e inapropiada del sistema de la coagulación, estamos frente a una patología trombótica. En el año 1856, Virchow describe esta triada, que hasta hoy en día sigue vigente, con respecto a cuáles son los factores que pueden influir en la formación del trombo. Las alteraciones en el flujo sanguíneo, las alteraciones en las propiedades de los vasos sanguíneos, es decir, fundamentalmente en el endotelio de los vasos sanguíneos, y la alteración en los componentes de la sangre. Cada uno, por sí solo o en forma asociada, pueden contribuir a la formación de un trombo. El trombo, de acuerdo a su localización, puede ser en arterias, en venas, en la microcirculación o dentro de la cavidad cardíaca. La consecuencia de ese trombo va a ser la obstrucción del vaso sobre el cual asiente, en algunos casos la embolización a distancia, por ejemplo, un coágulo en el corazón puede dar una embolia a nivel cerebral, un coágulo en las venas de miembros inferiores puede dar origen a un tromboembolismo pulmonar. Y además, otra consecuencia que no ocurre en todos los trombos, pero que en algunos sí, es el consumo de factores y de plaquetas que pueden llevar luego de la formación de los trombos a patologías hemorrágicas. Los trombos que se desarrollan sobre arterias, recordemos que son territorios de alto flujo. Por ende son trombos ricos en fibrinas y en plaquetas. Mientras que los trombos que se desarrollan en sitios de bajo flujo, como son las venas, son trombos ricos fundamentalmente en fibrinas y en glóbulos rojos, y con muy poca cantidad de plaquetas. Esto es importante recordarlo a la hora del tratamiento de una trombosis. Vamos a ver que la patología arterial se beneficia mucho más de la antiagregación, mientras que la patología venosa de la anticoagulación. Justamente en parte tiene que ver por la composición de los trombos, que es diferente. En la patogenia del trombo tenemos que remontarnos a cuando estudiábamos hemostasia normal y veíamos que existe un perfecto equilibrio entre los factores protrombóticos y los factores antitrombóticos. En el caso de la formación de un trombo, este equilibrio se va a romper predominando los factores trombóticos por sobre los antitrombóticos. Esos factores trombóticos pueden ser la activación del endotelio, cuando hay lesión del endotelio, la exposición del subendotelio, que habíamos visto que producía los fenómenos de adhesión y agregación plaquetaria, la activación de las plaquetas y de los factores de la coagulación, fundamentalmente a través del factor tisular, la inhibición de la fibrinólisis y los trastornos circulatorios de éstasis serían factores que actúan como protrombóticos, mientras que los factores antitrombóticos, como el endotelio que no esté lesionado ni activado, es decir, el endotelio intacto, sustancias que produce el mismo endotelio, como el activador del plasminógeno tisular, que activa a la plasmina, o la trombomodulina, que ayuda a la inhibición de la proteína SC, los mismos inhibidores naturales de la anticoagulación, como la antitromina 3, proteína S, proteína C, el flujo sanguíneo constante sin alteración, el aclaramiento hepático y la fibrinólisis son todas factores que actúan como antitrombóticos. Por ende, en la patogenia del trombo tiene que haber o un exceso de factores trombóticos o una inhibición de los antitrombóticos
o ambas situaciones para que se forme el trombo. En cuanto al flujo, recordemos que el trombo arterial generalmente se tiende a formar en las zonas donde existe previamente una placa de ateroma, que generalmente es sobre la bifurcación de las arterias, y recordemos que el sistema arterial es un sistema de alto flujo y en estas zonas de placas o bifurcación es en donde va a aparecer turbulencia en el flujo. Mientras que en un circuito de bajo flujo, como es el circuito venoso, el trombo se va a producir en aquellas zonas donde más se enlentece el flujo, que es en las zonas de las válvulas venosas. Incluso a veces los trombos las dejan lesionadas y estos producen secuelas sobre la funcionalidad de esa vena. La trombosis venosa puede dar un cuadro clínico totalmente asintomático, es decir, ser un hallazgo. Puede dar el cuadro clínico típico agudo de la obstrucción, con dolor, tumefacción, inflamación. Va a obstruir, por supuesto, el territorio sobre el cual asienta y muchas veces puede dar embolias a distancia, ejemplo típico, el tromboembolismo venoso del pulmón. Pero, como les decía recién, por alteraciones de esas válvulas venosas, puede dejar un cuadro de obstrucción crónica que se denomina síndrome posttrombótico. Las trombosis pueden ser sobre los territorios venosos superficiales o profundos, por supuesto que son mucho más frecuentes en miembros inferiores, pero pueden ocurrir también en miembros superiores, en el territorio mesentérico, territorio cerebral, en la zona cercana a la colocación de un catéter, y en su composición sabemos que son ricos en hematíes y fibrina, y en cuanto a la tríada de Virchow, como factores desencadenantes, fundamentalmente el más importante es el éstasis venoso, o sea, la disminución del flujo sanguíneo, pero también pueden contribuir el desbalance en los componentes de la sangre y mucho en menor medida el daño vascular. En miembros inferiores, recuerden que decimos que una trombosis venosa es distal cuando involucra por debajo de la vena poplitea y proximal cuando involucra la poplitea, femorales o ilíacas. Las proximales tienen la característica de ser mucho más riesgosa de desprender émbolos y dar tromboembolismos de pulmón. Incluso muchas veces la forma de debut de esa trombosis venosa que pasó desapercibida es la embolia de pulmón. El 40% de las trombosis venosas profundas se van a complicar con TEP, es decir, con tromboembolismo pulmonar. Y el 70% de los TEP tienen como hallazgo de fuente embolígena una trombosis venosa profunda en miembros inferiores o en zona pelviana. De hecho, el 15% de las autopsias de pacientes hospitalizados presentan TEP y solamente en el 30% de los casos premortem se había sospechado. O sea que en un 70% se encontró en las autopsias y no había habido una sospecha clínica previa. Es por esta asociación tan estrecha entre lo que sería la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo de pulmón, es que a esta enfermedad se la denomina enfermedad tromboembólica venosa para abarcar en este término ambas patologías. En relación a los factores de riesgo de trombosis venosa, uno de los más importantes es el reposo absoluto de miembros inferiores, ya sea por una patología médica o quirúrgica, el paciente es sometido a un reposo absoluto. El tener una trombosis venosa previa predispone a una segunda o a una tercera trombosis, porque muchas veces la pared de la vena queda dañada. El paciente con cáncer tiene mayor riesgo de trombosis venosa. Los pacientes quirúrgicos son factor de riesgo fundamentalmente aquellas cirugías que involucran miembros inferiores, en especial traumatológicas de cadera y rodilla, abdomen inferior y pelvis, son las cirugías urológicas, ginecológicas. Esas son las de mayor riesgo de trombosis. Los viajes prolongados, el embarazo
el puerperio hasta la semana 6, el uso de anticonceptivos o tratamientos hormonales, la edad avanzada por encima de los 75 años, el paciente con insuficiencia cardíaca, el obeso y aquellos pacientes, como después vamos a ver, con estados trombofílicos congénitos o adquiridos. La trombosis arteriales dijimos que suelen asentar sobre una pared arterial previamente enferma, con un fenómeno de arteriosclerosis, que hay una enfermedad de la íntima, sobre todo en arterias de mediano y grueso calibre. Y la trombosis va a ocurrir sobre esa placa de ateroma. Habíamos dicho que los componentes fundamentales eran fibrina y plaquetas y que asientan sobre territorios de alta velocidad de flujo. En el caso de las trombosis arteriales, pueden dar el cuadro típico, ya sea agudo o crónico, de isquemia, y los territorios más frecuentemente comprometidos son el territorio cerebral, el territorio cardíaco y el de miembros inferiores. Y aquí el cuadro clínico depende mucho más de la fragilidad de la placa que del grado de obstrucción en sí. Como factores de riesgo, aquí tenemos como denominador común el aumento del fibrinógeno, que se produce con la edad, por el tabaquismo, embarazo, menopausia, uso de anticonceptivos, la obesidad, las dislipidemias, diabetes, el estrés, tienen todas como denominador común el aumento del fibrinógeno, que es el factor de riesgo principal para la obstrucción arterial. Los trombos cardíacos pueden ocurrir por la presencia de enfermedades en las válvulas cardíacas, por la presencia de prótesis valvulares mecánicas, la presencia de dispositivos intraventriculares, como puede ser por ejemplo un marcapaso, en corazones cuya motilidad está alterada, si hay una discinesia, en corazones dilatados, por ejemplo una miocardiopatía chagásica, y en el endocardio que esté adyacente a la zona de un infarto agudo del miocardio, sobre todo cuando este es extenso. Los trombos en la microcirculación van a dar necrosis sobre el órgano sobre el cual asiente y, como dijimos, en algunos casos excepcionales que vimos como patologías hemorragíparas, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico, coagulación intravascular diseminada, por el consumo desmedido de plaquetas y factores de la coagulación, también puede haber hemorragia. ¿Qué es trombofilia? Trombofilia sería la predisposición a sufrir eventos trombóticos, pero causado por un desbalance en los mecanismos hemotálicos. Es decir, de la tríada de Virchow tiene mucho más protagonismo las alteraciones de los componentes de la sangre, si bien las alteraciones del flujo y propiedades del vaso pueden contribuir a tener más riesgo de trombos. Nosotros cuando repasamos coagulación dijimos que había un perfecto equilibrio entre aquello que regula la coagulación y aquello que regula la fibrinólisis. En este caso, habría una inclinación de la balanza hacia la coagulación. Las trombofilias pueden dividirse en genéticas o hereditarias o defectos adquiridos, y lo que generan es un estado de hipercoagulabilidad que como consecuencia va a producir la trombosis tanto de territorios arteriales como de territorios venosos, por separados o ambos. Las trombosis hereditarias, trombofilias hereditarias, tenemos que recordar que hay pacientes que pueden tener un defecto hereditario que le predisponga a las trombosis y ser totalmente asintomático. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos frente a este tipo de pacientes? Porque generalmente a algún miembro de su familia se le detectó algún problema y se estudian a los familiares cercanos y se descubre que ese individuo tiene ese defecto genético pero carece totalmente de síntomas. No ha tenido ningún evento trombótico. Muchas veces estas enfermedades hereditarias evolucionan por fenómenos trombóticos en episodios separados por periodos asintomáticos.
Y muchas veces alguno de los factores predisponentes, precipitantes o desencadenantes puede ser el que le ponga de manifiesto ese defecto hereditario que estaba subyacente. Por ejemplo, que él haya nacido con el defecto y a lo mejor el embarazo, la toma de anticonceptivos, un viaje, le desencadena el evento trombótico. Y en otros casos hay trombosis severas y de mucha repetición en el tiempo. En estos estamos obligados también a descartar que exista la coexistencia de más de un defecto hereditario de las trombosis. La lista de defectos hereditarios es muy grande, pero yo se las dividiría aquí en aquellos que están bien definidos, aquellos en los cuales ya está estudiada su relación con el riesgo de trombosis y aquellos que por ahora son posibles candidatos a predisponer a trombosis, pero que aún todavía no hay evidencias que lo consideren de peso. Dentro de los bien definidos tenemos el factor 5 Lewy, la deficiencia de la proteína C, la deficiencia de la proteína S, la deficiencia de la antitrombina, el gen de la protrombina 2210 y la hiperhomocisteína. Estos estadísticamente tienen estos defectos, tienen una relación de riesgo con trombosis ya bien definida. Para hacer un breve repaso a dónde actuaba la antitrombina, inhibiendo fundamentalmente al 10 y a la trombina, y en el caso del complejo trombomodulina proteína SC, inhibían se acuerdan a los cofactores al 2 y al 8 de la cascada de la coagulación. Bien, comencemos con la deficiencia de antitrombina. Toda vez que yo hago un dosaje de antitrombina y esta esté disminuida, no necesariamente tengo que pensar que el paciente heredó esta deficiencia, porque hay muchas situaciones adquiridas, muchas de ellas transitorias, que pueden disminuir el dosaje de antitrombina. La antitrombina se sintetiza en el hígado, así que los hepatópatas tienen carencia. Puede haber situaciones de alto consumo, como puede ser la coagulación intravascular diseminada, un trauma, una trombosis previa. Puede ser que se pierda, en el caso de los síndromes nefróticos o enteropatías perdedoras de proteínas a nivel gastrointestinal. El neonato y la embarazada fisiológicamente tienen menor antitrombina que otros pacientes, que otras personas, y también se lo ha visto asociado al uso de ciertos fármacos como la heparina o algunos quimioterápicos como la L-asparaginasa. Estas serían todas situaciones adquiridas, muchas de ellas transitorias, por las cuales yo me puedo encontrar con una disminución en los niveles de antitrombina. El defecto hereditario solo está presente en el 0,02% de la población. Es muy pequeña la incidencia de esta patología y de hecho no todos van a ser trombosis, algunos se van a permanecer asintomáticos a lo largo de su vida. El defecto puede ser homo o heterocigota y se puede heredar o una deficiencia en la síntesis o una alteración en la funcionalidad de la molécula de antitrombina. Clínicamente tienen más riesgos de enfermedad tromboembólica venosa, mucho más que arterial, y hay algunas situaciones particulares del déficit de antitrombina, que quizás no lo vamos a ver en otras trombofilias hereditarias, y que es la recurrencia de los fenómenos trombóticos durante el uso de heparina. ¿Esto por qué ocurre? Porque la heparina, para ejercer el efecto anticoagulante, necesita de la antitrombina. Entonces, si hay una deficiencia de antitrombina, yo tengo un evento trombótico, empiezo el tratamiento con heparina y no actúa con su efecto terapéutico total. Entonces hay una recurrencia o una progresión del fenómeno trombótico durante el tratamiento con heparina, paradójicamente, ¿no? Y como sabemos que la heparina se monitorea a través del KPTT o APTT,
También el uso de heparinas, estamos hablando de las heparinas estándar, no fraccionadas, que no prolongue el KPTT me puede estar indicando una carencia de antitrombina. Recuerden que este fenómeno no se va a ver reflejado en el APTT para el caso de las heparinas de bajo peso molecular, que después vamos a ver que no inciden su efecto terapéutico en modificar el KPTT. Otra trombofilia hereditaria es el déficit de proteína S o C, no necesariamente de ambas. También aquí tenemos que repasar situaciones adquiridas donde tanto la proteína S como la proteína C pueden tener niveles plasmáticos disminuidos. El neonato, la embarazada, el uso de hormonas, el hepatópata, el deficitario de vitamina K, porque acuérdense que además de sintetizarse en el hígado, la proteína S y C son proteínas K dependientes, situaciones de consumo como la coagulación intravascular diseminada, el uso de anticoagulantes orales, específicamente los que actúan inhibiendo a la vitamina K, no los de acción directa, el uso de algunos quimioterápicos como la L-asparaginasa, algunas neoplasias e infecciones, pueden ser situaciones, muchas de ellas transitorias, a través de las cuales nosotros podemos tener dosajes de proteína S o de proteína C disminuidos. Los trastornos hereditarios tienen una incidencia un poquito más alta que la incidencia del déficit de antitrombina, van de un 5 a un 10%. Vuelvo a repetir, el desorden es autosómico dominante y no necesariamente todos van a ser sintomáticos. Y se puede heredar formas homo o heterocigotas, y lo mismo que con la antitrombina, defectos cuantitativos o defectos funcionales de la molécula. Dentro de las manifestaciones clínicas del déficit de proteína SC, tenemos la mayor incidencia de eventos tromboembólicos, sobre todo en territorio venoso, mucho más que arterial, y una característica clínica que es propio del déficit de proteína SC y que no lo vamos a encontrar en otras trombofilias hereditarias, es la púrpura neonatal fulminante. Ya de por sí el recién nacido es deficitario de vitamina K y de proteína SC, pero si además nace con un déficit hereditario de proteína S o de proteína C, esto se manifiesta como necrosis cutánea extensa y esta entidad se denomina púrpura neonatal fulminante. Y otra característica clínica que es propia de este déficit es que al iniciar el tratamiento anticoagulante con inhibidores de la vitamina K, ya sea cenocumarol o warfarina, ocurre un fenómeno que se denomina de necrosis cutánea o trombosis paradojal, es decir, la aparición de trombosis cuando yo estoy tratando una trombosis justamente con estos anticoagulantes inhibidores de vitamina K. Esto ocurre porque, si bien nosotros utilizamos anticoagulantes inhibidores de la vitamina K para inhibir a los factores K dependientes, como son el 2, el 7, el 9 y el 10, debemos recordar que también vamos a inhibir a la proteína SC, porque ella también es K dependiente. Entonces, por eso es que se produce al inicio del tratamiento con anticoagulantes inhibidores de la vitamina K, en un paciente que es deficitario de proteína SC, se puede precipitar una nueva trombosis o la progresión de la trombosis que estábamos tratando. Para evitar este fenómeno, como nosotros cuando empezamos un tratamiento no hemos estudiado al paciente, todavía no sabemos si es deficitario de proteína SC, para minimizar este riesgo es que el inicio del tratamiento con anticoagulantes y inhibidores de la vitamina K se suele hacer asociado al uso de heparina. Bien, otra trombofilia hereditaria es el llamado factor 5 Leiden, que no es más que un factor 5 que puede estar mutado en diferentes posiciones en sus aminoácidos, pero justamente cuando hay un cambio en un aminoácido por otro en esta posición 506, lo descubrió Leiden y le puso factor 5 Leiden, o un 5 sería mutado.
¿Qué consecuencias trae el tener esta mutación? Va a haber una resistencia a la proteína C. ¿Se acuerdan que la trombomodulina con la proteína C y actuando como cofactor la proteína S, al activarse todo este complejo, tenían como función inhibir a los factores 5 y al cofactor, 5 y al cofactor 8. Cuando el 5 esté mutado, este complejo, proteína S, C, trombomodulina, no lo va a reconocer, por ende no se va a poder inhibir y por ende va a seguir ese 5 mutado en circulación más tiempo de lo habitual, cosa que no va a pasar con el 8 porque al no estar mutado lo va a poder inhibir. Entonces, el factor 5 Leiden es una causa principal de resistencia a la acción de la proteína C. Dentro de las causas congénitas o hereditarias que ocasionan resistencia a la acción de la proteína C activada, la más frecuente es el 5 Leiden, pero recuerde que puede haber otras mutaciones. Y también algunas situaciones adquiridas, como la presencia de síndrome antifosfolipídico, pueden generar también resistencia a la actividad que normalmente tiene la proteína C de inhibir a los cofactores. El factor 5 Leiden se puede heredar en forma autosómica dominante, de hecho puede haber homo o heterocigotas, y también, como en las que vimos anteriormente, tiene predilección por territorio venoso más que por el arterial. Otra trombofilia hereditaria es el gen de la protrombina 2210. Es una variante genética de la protrombina que se va a asociar con niveles plasmáticos elevados de la misma. Por eso se genera un estado protrombótico. Y también tiene predilección por el territorio venoso, más que por... Y por último, otra trombofilia que me parece importante nombrarles es la hiperhomocisteinemia, que vamos a ver que el aumento de la homocisteína es un factor de riesgo independiente para enfermedad aterotrombótica. O sea que acá sería de las trombofilias hereditarias que pueden afectar no solo al territorio venoso, sino al territorio arterial. La homocisteína, para no acumularse en sangre, tiene que transformarse o en metionina, y para eso utiliza el metabolismo del ácido fólico y de la vitamina B12, o bien se transforma en cisteína. Para esto existen dos enzimas fundamentales como son la metilente tetrahidrofolato reductasa y la cisteíno sintetasa. Cuando fallan alguno de estos puntos enzimáticos, se produce acumulación de homocisteína en sangre y aumenta la trombosis. Existen situaciones adquiridas en donde puede aumentar la homocisteína, como son el déficit de fólico, el déficit de vitamina del complejo B, la insuficiencia renal, el hipotiroidismo, el uso de algunos fármacos, sobre todo que tienen que ver con el metabolismo del ácido fólico, el exceso de alcohol, tabaco, cafeína y algunas neoplasias. Y cuando existen alteraciones genéticas o hereditarias que elevan la homocisteína, pensamos siempre en los déficits enzipáticos de la cisteína sintetasa o de la metilente tetrahidrofolato reductasa. Bien, de las trombofilias adquiridas, yo les quiero nombrar como causas el embarazo, el puerperio, dijimos hasta la semana 6, el uso de anticonceptivos u hormonoterapias para algunas patologías, los estados posoperatorios y traumas, que dijimos sobre todo aquellos que involucran miembros inferior, pelvis, abdomen inferior, las enfermedades malignas, y como patologías existe una entidad que ustedes la deben haber visto como causa de citopenias, en especial de anemia hemolítica, como es la hemoglobinuria paroxística nocturna, que también aumenta el riesgo de trombosis, tanto arteriales como venosas. Aquellas patologías que algunas ya deben haber visto, donde hay hiperviscosidad, como las disproteinemias, ejemplo de mieloma múltiple,
la poliglobulia, ya sea primaria, llámese policitemia vera o secundaria, los síndromes nefróticos, recuerden que son estados protrombóticos, el sobrepeso y la obesidad, algunas medicaciones como por ejemplo el tamoxifeno, que se utiliza para el cáncer de mama, la talidomida, que es un inmunomodulador que se utiliza en algunas patologías hematológicas malignas, la insuficiencia cardíaca, lo que habíamos visto como déficits adquiridos de antitrombina, proteína S y C, toda aquella situación en donde haya vasculitis. La anemia drepanocítica es una anemia hemolítica con obstrucción y trombosis, sobre todo de la microcirculación. Las enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn, colitis ulcerosa, y el llamado síndrome antifosfolipídico. Son todas situaciones adquiridas que predisponen a trombosis. Quería hacer un breve repaso de por qué el cáncer es considerado una trombofilia adquirida. Además de predisponer a enfermedad tromboembólica venosa, también puede predisponer a la formación de trombos arteriales, a generar daños en las válvulas cardíacas, denominado endocarditis abacteriana. Una situación clínica que le es bastante característico es la presencia de tromboflebitis superficiales de tipo migratoria y también pueden ocasionar coagulación intravascular diseminada y púrpura trombocitopénica trombótica. El 10% de todas las trombosis venosas profundas que son idiopáticas se asocian a neoplasias. El diagnóstico de neoplasia puede realizarse simultáneamente con el de la trombosis o hasta algunos consideran 5 años después, cosa que me parece demasiado tiempo. Que la mayoría de los autores aceptan son que en los 6 meses o el año siguiente al diagnóstico de una trombosis idiopática, donde no se encontró una causa aparente, puede hacerse el diagnóstico de una neoplasia, que hasta ese momento estaba oculta. De todas maneras, generalmente el 40% de los pacientes con trombosis venosas asociadas a cáncer, cuando se diagnostica la trombosis, ya el cáncer tiene metástasis. Y es por esto que es un factor de riesgo de mal pronóstico en la presencia de trombosis asociadas a cáncer, porque se diagnostica en enfermedades avanzadas y disminuye la sobrevida. Por eso es tan importante el hacer una historia clínica y un examen físico completo cuando uno está frente a una trombosis que no le puede poner el rótulo de secundaria a qué. Ese examen físico debe incluir el tacto rectal y el examen ginecológico, con un laboratorio general, tanto hematológico, hepático, renal y una placa de tórax. Y luego sí, dependerá de los factores de riesgo de cada paciente en particular, cuánto vamos a avanzar en exámenes complementarios para buscar ese presunto cáncer oculto que pudiese haber detrás de una trombosis idiopática de causa no aparente. Dependerá, ¿no es cierto?, de las alteraciones en los estudios básicos y de los factores de riesgo, si es fumador, la edad, algunas alteraciones o historia familiar que me indique hacer una videocolonoscopía, exámenes ginecológicos, exámenes prostáticos. Eso va a depender de los factores de riesgo de cada paciente en particular. Es muy cuestionado que a todo paciente que yo tengo con una trombosis venosa idiopática, tener que someterlo a un montón de exámenes complementarios en nombre de buscarle ese cáncer que en teoría está oculto detrás de la trombosis. Es demasiado cruento para el paciente. ¿Por qué el cáncer predispone a la trombosis? Primero porque libera productos que son procoagulantes, dentro de los cuales está el factor de necrosis tumoral, interleuquinas, factor tisular, que van a interaccionar con plaqueta, endotelio y coagulación. Muchos tumores también invaden los vasos sanguíneos. Es una característica del hepatocarcinoma y de los tumores renales.
Muchos pacientes neoplásicos, por su alteración en el performance status, están en reposo, están postrados, no todos. Muchas veces el tumor se manifiesta como grandes masas que comprimen en forma extrínseca algún territorio venoso, por ejemplo. Tumores pelvianos, que pueden dar trombosis ilíaca, conglomerados ganglionares inguinales, que pudiesen dar una trombosis en un miembro inferior, por ejemplo. Muchas veces por el tratamiento, por el mal estado general, los pacientes están deshidratados, tienen colocados catéteres para poderse infundir, por ejemplo, quimioterapia. Muchos pacientes neoplásicos son sometidos a procedimientos quirúrgicos, además, ya sea con fines diagnósticos, con fines terapéuticos, y realizan tratamientos quimioterápicos y de radioterapia. Esto predispone a el estado protrombótico. Estos son los tumores que más frecuentemente se asocian con trombosis, que son el páncreas, los de tubo digestivo, próstata, ovario, pulmón, linfomas y sobre todo algunas leucemias. Los síndromes mieloproliferativos crónicos y dentro de las leucemias agudas, la llamada M3 o promielocítica. Aumenta muchísimo más que otras leucemias agudas. Otra trombofilia adquirida son los denominados síndromes antifosfolipídicos. Una condición trombofílica autoinmune que está marcada por la presencia en sangre de anticuerpos que reconocen proteínas unidas a fosfolípidos, dentro de las cuales están las cardiolipinas y las beta-2 glicoproteínas 1. En este gráfico vemos cómo la beta-2 glicoproteína 1, que es una proteína unida a fosfolípidos, tiene pegados anticuerpos contra el dominio 1, que son justamente los anticuerpos antifosfolipídicos. El síndrome antifosfolipídico puede ser primario o idiopático o secundario, y en este caso puede obedecer a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, algunos fármacos, a infecciones, algunas enfermedades hematológicas y neoplasias. Para su diagnóstico se requiere de un criterio clínico y de un criterio de laboratorio. Vamos a repasar los criterios clínicos. La presencia de una trombosis vascular, ya sea arterial o venosa, uno o más episodios de trombosis arterial o venosa diagnosticada con un método complementario objetivo, ¿no es cierto? O bien algunas patologías obstétricas, como son la presencia de 3 abortos tempranos, llamados tempranos de menos de 10 semanas de gestación, una o más muertes fetales intrauterinas por encima de la semana 10 de gestación, de fetos que sean morfológicamente normales, o uno o más nacimientos prematuros, es decir, de menos de 34 semanas, de neonatos que sean morfológicamente normales y cuyo parto prematuro obedezca a preeclampsia o alguna situación de insuficiencia placentaria, por la presencia de trastornos de la circulación placentaria que va a generar este síndrome. Estos serían todos los criterios clínicos, por supuesto. No es necesario todos, con uno es suficiente de todos estos. Y a eso le debemos a un criterio de laboratorio. El criterio de laboratorio son la presencia del anticoagulante lúpico, que es un estudio que se realiza por método coagulométrico, la presencia de este anticoagulante lúpico en al menos 2 oportunidades separadas por un espacio de 12 semanas para evitar falsos positivos. O bien la presencia de anticuerpos anticardiolipina del tipo IgG o IgM a título moderado o alto en 2 oportunidades separadas por más de 12 semanas una determinación de la otra para evitar justamente falsos positivos, o bien anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1 del tipo IgG o IgM a títulos también moderados o altos en 2 oportunidades separados por un espacio de 12 semanas entre sí.
también para evitar falsos positivos. Con un criterio clínico y un criterio de laboratorio se hace el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Bien, para repasar un poquito trombofilia, me gustaría recordarle estas 3 preguntas que ustedes se tienen que hacer frente a una trombosis para saber a qué paciente estudiarle trombofilia, cómo estudiarle trombofilia y cuándo estudiarle trombofilia. ¿A qué paciente estudiar? Es decir, ¿qué trombosis a mí me da pie a pensar que detrás de ella existe un estado trombofílico? Por ejemplo, cuando hay historia familiar, esto nos hace pensar en trombofilias hereditarias, por ejemplo. Cuando ocurren a edades tempranas, incluso a edades pediátricas. Cuando la trombosis, por ejemplo, venosa, es recurrente. O ocurre en sitios inusuales, llámese inusuales, por ejemplo, en territorio mesentérico, en territorio cerebral. Cuando ocurre la trombosis, existe un factor desencadenante, pero ese desencadenante es mínimo. En otro paciente no hubiera desencadenado una trombosis. Cuando hay coexistencia de eventos trombóticos arteriales y venosos, eso me tiene que hacer sospechar que pudiese haber una trombofilia. Cuando se asocia trombosis, ya sea arterial o venosa, con pérdidas de embarazos. Cuando empiezo el tratamiento con heparina y hay una resistencia, o el fenómeno de necrosis cutáneas asociadas al uso de inhibidores de la vitamina K como anticoagulantes o neonato con púrpura fulminante. Descartado lo adquirido, estas serían todas situaciones en donde yo me debo plantear si a ese paciente no hay que buscarle una trombofilia. Y muchas veces me tengo que plantear, además de diagnosticar al paciente, si es necesario estudiar a la familia para poder identificar portadores sanos y hacer profilaxis en situaciones de riesgo. Esto generalmente no se recomienda para todos los miembros de la familia, pero una vez hecho el diagnóstico, sí a los de primera línea y a los de más riesgos, en especial a las mujeres, porque las mujeres portadoras asintomáticas pueden transformarse en sintomáticas, por ejemplo, por el uso de anticonceptivos o frente a un embarazo. Entonces ahí identificar a un portador sano como miembro de una familia me permite hacer profilaxis en situaciones de riesgo. ¿Cuándo estudiar? Casi nunca es urgente. ¿Por qué casi nunca es urgente? Porque además el diagnóstico temprano suele confundir, excepto en aquellos casos en donde existe déficit de antitrombina, en donde poco efecto terapéutico va a ejercer la heparina si yo tengo un paciente deficitario de antitrombina. Y ahí me apuraría el diagnóstico para cambiar de estrategia de tratamiento. En las otras situaciones, tengan en cuenta esto. El evento trombótico agudo frente al cual yo estoy se trata, excepto el déficit de antitrombina, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, del mismo modo se trata, tenga detrás una trombofilia o no. O sea que no es que yo no voy a hacer un determinado tratamiento hasta que tenga el diagnóstico de trombofilia. Se va a tratar el evento agudo de la misma forma. Encima muchas veces, como el evento trombótico es en el fondo un evento inflamatorio, muchos de los test que se utilizan para buscar trombofilia no están reflejando la realidad porque pueden verse alterados por ese evento inflamatorio agudo que es la trombosis. En muchos de los casos, las determinaciones de laboratorio demandan suspender el anticoagulante, y nunca se me ocurriría hacerlo en agudo, que es donde más riesgo tengo de que se complique el paciente, y además muchas situaciones demandan suspender anticonceptivos orales previamente y no estudiar embarazadas, porque puede haber falsos positivos en los test. Entonces, inicio el tratamiento, por ejemplo, de una trombosis venosa, y antes de suspender el tratamiento, que puede ser a los 3 o a los 6 meses de la trombosis venosa, como ustedes después van a ver en terapéutica, ahí me planteo si este individuo, por determinadas características
bajo las cuales se desarrolló esa trombosis, no merece que yo, antes de suspenderle el tratamiento, le estudie trombofilia, porque eso me va a modificar la duración del tratamiento. Aquí tienen cómo estudiar los estados trombofílicos y van a ver que se pide el dosaje de antitrombina, proteína C y proteína S, tanto el método funcional como el inmunológico, para detectar los trastornos cualitativos o cuantitativos, la resistencia a la proteína C, y si esta me llega a dar alterada, pensar que la causa más frecuente es el 5-Leiden, que se hace por PCR. También se puede pedir por PCR el gen de la protrombina 2210, y otras determinaciones que se piden en caso de trombofilia son el anticoagulante lúpico, los anticuerpos tanto IgG como IgM anticardiolipina y antibeta-2-glicoproteína 1. Recuerden que para el diagnóstico de SAF hay que repetirlo en 12 semanas. Se puede pedir un dosaje de homocisteína en sangre, y si está aumentado y descartamos causas adquiridas, como causa hereditaria, la que se puede hacer por PCR es la metilente tetrahidrofolaturonidasa. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Le dejo nuevamente mi mail para que ustedes me puedan hacer las consultas que deseen. Hasta luego.